Este es el podcast Didaje Cristiana, donde exponemos, presentamos e instruimos sobre todo lo que enseña nuestra Santa Madre y Maestra, la Iglesia Católica. Y ahora con ustedes, este es su servidor en Cristo Jesús, Daniel Cáliz. Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuevamente en el episodio número 2 de su podcast Didaje Cristiana. Hoy vamos a seguir hablando de este gran, importantísimo documento del primer siglo de nuestra era cristiana, la Didaje. Y dijimos la semana pasada, en el primer episodio, ¿qué significa esta palabra Didaje? Significa enseñanza, doctrina, y yo decía también que la debemos asociar con la catequesis, mis queridos hermanos, ¿verdad? Antes que se me olvide, la semana pasada se me olvidó, y los puse en el primer episodio, y en este segundo también los voy a poner, unos enlaces muy, muy importantes. Primero, el documento completo de la Didaje o Doctrina de los 12 Apóstoles de la página de Aletheia. Créanme, se me hace un poquito medio raro pronunciar, pero ahí le vamos, ¿verdad? Le voy a dejar el enlace para que lo puedan leer. También un enlace de cómo se formó la Biblia, para que puedan entender, ¿verdad? Porque este documento de la Didaje fue escrito en esa misma forma temática con que se escribió y se formó la Biblia, básicamente. Más una información sobre la Didaje de la Enciclopedia Católica. Enciclopedia Católica de Así Prensa, mis queridos hermanos, ¿verdad? Todo eso lo voy a estar poniendo, esos enlaces, en la información de este podcast, mis queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a comenzar, y esto es algo que me recordó una hermanita en el primer episodio. Se me olvidó comenzar con una oración la semana pasada, pero esta vez, primeramente Dios. Hoy conseguí una oración al Espíritu Santo. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Siempre comenzar con una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen. Y en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero por este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Amén, amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy continuamos hablando este gran documento, ¿verdad?, de la Didaje. En el primer episodio decíamos cuándo fue encontrado este primer documento, este documento de la Didaje. Fue en el año 1873 por el arzobispo ortodoxo Filoteos Brienios en el monasterio ortodoxo griego del Santo Sepulcro en Estambul, Turquía, ¿verdad? Y como decía, este es un documento que es recién encontrado. Si comparamos los 2000 y casi 26 años de la era cristiana, 2026 años de la era cristiana más o menos, y ese es material, esa fecha es material para otro tema, así que tranquilitos.
está recién salido del horno, básicamente, ¿verdad? Está recién salido del horno. Como ya dijimos, el título oficial, kilométrico, largo, la enseñanza del Señor a través de los 12 apóstoles a los gentiles. Y claro está, la abreviamos con una sola palabra, la didache, o también en inglés se usa didache o didache, ¿verdad? Y mucha gente la usa también en el español. Bien, entonces, hoy vamos a hablar cómo está formado, básicamente, ¿verdad? ¿Cómo están formados? Hay 5 partes fundamentales. Pero antes de hablar de estas 5 partes, mis queridos hermanos, quiero dar así, por así decirlo, una introducción de estas 5 partes. La primera línea de la didache se sirve como oración temática, oración introductoria. Miren cómo comienza. Hay 2 caminos, uno de vida y otro de muerte. Didache, capítulo 1, versículo 1. Y nos sigue diciendo, el camino de la vida se define inmediatamente. Entonces hay que esperar para que nos diga qué es el camino de la muerte. La didache aquí hace un stop, ¿verdad? Se detiene y no es hasta el 4 capítulo donde nos habla del camino de la muerte. Bien, entonces vamos a hablar de las partes, ¿verdad? De las partes que contienen este gran documento, inclusive mis queridos hermanos, fue escrito antes de los evangelios canónicos, ¿verdad? La primera parte, son 5 partes fundamentales. La primera parte es el programa de formación para el camino de vida. Recordemos que mencioné cómo nos introduce el documento de la didache, ¿verdad? Hay 2 caminos. Uno para el camino de la vida y el otro el camino de la muerte. Entonces, esta parte, ¿verdad? Está contenida básicamente un 44% del documento, desde el capítulo 1 al capítulo 6, ¿verdad? Y entonces esta parte nos proporciona un esquema, hermanos, detallado de cómo los nuevos miembros, o sea, los catecúmenos, deben ser iniciados en el camino de la vida antes de su bautismo. ¿Por qué? Porque la salvación entra por el sacramento del bautismo. Y eso requiere formación. Y los primeros cristianos tenían esto muy claro, mis queridos hermanos. Eso requiere formación. La segunda parte son las regulaciones para comer, para bautizar, para el ayuno y para la oración, que contienen básicamente un 22% del documento, desde el capítulo 6 al capítulo 11. Como ya dije, son regulaciones, ¿verdad? Para comer, ayunar, orar, después que se ha recibido el bautismo. Mucha gente piensa que, por ejemplo, voy a recibir los sacramentos y ya me bauticé y ya me confirmé y ya se acabó. No, para que ustedes vean aquí cómo se nos presenta, cómo era la formación de los primeros cristianos, ¿verdad? Ellos seguían en esta formación después que habían sido bautizados, ¿verdad? Entonces, esta segunda parte nos da una mirada hacia atrás, hacia adelante. ¿Por qué? Porque nos recuerda todo lo que se aprendió, ¿verdad?, en los primeros 6 capítulos y nos va a dar los indicios, las claves para la tercera parte, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por eso que ya al iniciar esta segunda parte, nos ha dicho con anterioridad todas estas cosas. O sea, todo lo que ya se le ha explicado, básicamente aquí nos está diciendo.
esto es básicamente una evaluación, un examen. Entonces, ya finalizando, casi por finalizar esta segunda parte, nos dice, quien quiera pues que venga a ustedes y les enseñen todas las cosas que se han dicho antes, recíbanlo. O sea, está hablando aquí de los predicadores, de los profetas. Eran básicamente, el profeta era el predicador que venían de distintos lugares, ¿verdad? Y le decía, el predicador que venga aquí y les diga ya las cosas que ustedes le hemos enseñado, ustedes los pueden recibir. La tercera parte, vamos a la tercera parte. Son las regulaciones para la hospitalidad, pruebas para realizar varias clases que se realiza para los visitantes y toma un 15%, ¿verdad? Dice, quien quiera residir entre ustedes, y aquí habla de los profetas, los predicadores, es digno de su sustento. Y esto San Pablo lo establecía muy bien en sus cartas, que aunque él tenía su trabajo y se sustentaba, él era el predicador, es digno de su sustento. Entonces, la parte número 4 de este documento de la Didache son las regulaciones para las primicias, o sea, los primeros frutos, y para ofrecer el sacrificio puro. Hermanos, aquí está hablando de la Eucaristía. Hace unos días yo vi un video en YouTube donde un hermano estaba diciendo, un hermano protestante, que su doctrina era de los primeros cristianos. Y yo le dije, bueno, hermano, perdóname, si tu doctrina es de los primeros cristianos, ustedes deberían estar siguiendo la Eucaristía tal y como lo seguían los primeros cristianos. Si ustedes no siguen la Eucaristía tal como los primeros cristianos, tu doctrina no es de los primeros cristianos. Y así le seguí mencionando, ¿verdad? Entonces esto básicamente consume un 10% del documento. Y nuevamente, esto da una mirada hacia la tercera parte. Entonces aquí se dan, ¿verdad? Los primeros frutos se daban a los profetas, a los predicadores aprobados, que estaban con ellos durante algún tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice en el capítulo 13 de la Didache, tomarán siempre las primicias de los frutos, tomarán siempre las primicias y se las darán a los profetas, porque ellos son sus sumos sacerdotes. Hermanos, eso para que ustedes vean qué importancia tenía el predicador, qué importancia tenía el predicador. Recordemos que muchos de estos predicadores en los primeros siglos eran presbíteros también o diáconos. Por eso esta asociación con el sumo sacerdote. Entonces, la parte número 5, mis queridos hermanos, la parte número 5 son las advertencias y las esperanzas apocalípticas para el fin de los tiempos. Y esto ocupa un 9% de este documento. De aquí nos dice, en algunas de las notas que tomé, dice, podría parecer un discurso apocalíptico que fue agregado a una instrucción unificada en 4 partes. Dice, sin embargo, cuando se examina en detalle, este discurso evoca un sentido de urgencia, y cita el capítulo 16, versículo 2, que dice, reúnanse con frecuencia buscando el bien de las almas, pues de nada servirá todo el tiempo que han creído, sino que consuman su perfección en el último día. Por eso aquí nos está básicamente hablando de ese magnífico don de la perseverancia. Cuando se escribe en este forma literaria bíblica de la apocalíptico, no es para meter miedo. Mucha gente piensa, los hermanos protestantes hablan de, no, que sí, el fin de los... No, se escribe para tener ese sentido de que yo tengo que trabajar con mi vida espiritual, con mi vida cristiana, paso a paso, y pidiéndole a Dios el don de la perseverancia final, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, estas son las 5 partes que contienen este documento de la Didache.
Como dije al principio, los enlaces que le voy a dejar, el documento completo de la Didache, ¿verdad? El texto completo de la página aletheia.org. También les voy a dejar, para que tengan una idea más clara cómo se escribió la Didache, de mi blog Catequesis de Adultos, cómo se formó la Biblia. Un bosquejo, le voy a dar el enlace del bosquejo, y ahí al final de ese bosquejo están los enlaces, 5 enlaces de una disertación, unos artículos algo más explicado, más detallado sobre cómo se formó la Biblia. Son 5 partes, ¿verdad? Pero les dejo ahí el enlace del bosquejo y al final están los 5 enlaces de esas 5 partes. Y les dejo más información de la Didache que aparece en la Enciclopedia Católica de la página de Así Prensa. Mis queridos hermanos, estos 2 primeros temas para mí ha sido un enorme placer y les doy las gracias nos hayan recibido en estos primeros 2, primeramente Dios, es primero que fue la semana pasada y este segundo ahora, y así que déjennos sus comentarios por favor y vamos a estar siguiendo primeramente Dios trabajando para seguir llevando más material de formación cristiana católica, mis queridos hermanos, ¿ok? Así que, primeramente Dios, hasta la próxima semana. El podcast sale martes y jueves. Ya tomamos la decisión de que sale martes y jueves. Así que, primeramente Dios, ahí es que estarán saliendo el podcast. Los miércoles, en el programa Catequesis, Apologética y Predicación, vamos en vivo, mi gente. Vamos en vivo, primeramente Dios, los miércoles a las 8 de la noche, hora del este, aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Así que, mi gente, los esperamos este miércoles y el martes esperen, ya esta edición es para este martes y el próxima semana, el jueves, también el podcast Didache Cristiana. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Cuídense, mi gente, que Dios me los bendiga a todos. Este es su hermano Daniel Cáliz y el Ministerio Católico Nahuén les dan las más infinitas gracias por darnos de su tiempo. Si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas con todas tus amistades y seres queridos. También te pedimos que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Pero sobre todo, valoramos mucho más que nos tengas en tus oraciones. Que Dios, quien es amor y misericordia infinita, los bendiga hoy, mañana y siempre.